La tarde se desarrollaba con una quietud extraña, cuando la imagen de una niña hurgando entre los contenedores detrás de una panadería comenzó a atraer la atención de los pocos transeúntes que pasaban por la zona. No era la primera vez que alguien rebuscaba comida en aquel lugar, pero había algo diferente en su comportamiento. Su nombre era Meryl, una menor que vivía bajo el resguardo de un albergue comunitario desde hacía meses. Con movimientos calculados, revisaba cada bolsa con una precisión que no correspondía a su edad, como si hubiera aprendido a sobrevivir mediante una rutina estricta y silenciosa. Entre restos de pan duro y cajas vacías, encontró un pastel pequeño aún dentro de su envoltura. La fecha de caducidad ya estaba vencida, pero el interior permanecía intacto. Meryl lo observó con una mezcla de cautela y esperanza. Solo entonces se supo que ese día era su cumpleaños, aunque no existía a su alrededor ningún indicio de celebración. Para ella, aquel pastel representaba un símbolo mínimo de normalidad, una manera de sentirse parte de una rutina que otras personas daban por hecha, y mientras lo sostenía con ambas manos, un detalle aparentemente simple capturó la atención de un hombre que la observaba desde un automóvil estacionado a pocos metros. Ese hombre era Grant Hale, un empresario que solía mantener su vida personal apartada de cualquier exposición pública. Estaba detenido en ese punto debido a una falla en su vehículo, lo que lo había obligado a esperar a la asistencia mecánica. Desde su asiento, notó los movimientos de Meryl y se sorprendió por la delicadeza con la que protegía un pastel que, para la mayoría, no valdría nada. Grant no tenía la costumbre de interesarse por desconocidos, pero algo en la escena lo obligó a mantener la mirada fija. Era como observar una pieza aislada de un rompecabezas que aún no comprendía, pero que sabía que tenía un significado mayor del que aparentaba. A medida que la niña se alejaba, él pudo notar la condición de sus zapatillas desgastadas, la manera en que su ropa había sido remendada varias veces, y sobre todo, la postura firme que mantenía pese a su evidente vulnerabilidad. Era la conducta de alguien que había aprendido a sostenerse solo, aun cuando las circunstancias no le daban muchas opciones. Sin planearlo, Grant encendió el motor nuevamente y la siguió a distancia prudente, motivado por un impulso que no conseguía justificar. Meryl avanzó hasta llegar al albergue comunitario que servía como su único refugio. El edificio, de estructura antigua y pintura descascarada, se levantaba como un recordatorio silencioso de la falta de recursos que afectaba a decenas de menores. Grant permaneció en su vehículo mientras observaba cómo la niña entraba por la puerta lateral, siempre cuidando que nadie notara su presencia. Durante varios minutos mantuvo la mirada fija en el lugar, como si necesitara confirmar algo que no sabía expresar. Era evidente que la vida de Meryl estaba marcada por una rutina de supervivencia diaria, e incluso el gesto de celebrar su cumpleaños con un pastel caducado parecía parte de un ritual que repetía cada año. La escena provocó en Grant una inquietud persistente. No era compasión lo que sentía, sino una necesidad de entender cómo aquella niña había llegado a depender de alimentos descartados para sostener su identidad. La imagen se quedó grabada en su mente con precisión casi fotográfica, como si anticipara que lo que acababa de presenciar formaba parte de una historia mayor, algo que no se limitaba a la pobreza o al abandono. Había señales sutiles, detalles que sugerían que Meryl no solo sobrevivía, sino que intentaba mantener un orden propio dentro del caos que la rodeaba. Sin embargo, Grant aún no sabía que la simple visión de ese pastel sería el detonante de una serie de descubrimientos que modificarían su percepción de la niña y, eventualmente, su propia vida.
Había elementos escondidos detrás de la rutina de Merrill que todavía no habían salido a la luz, y cada uno de ellos parecía conectado a algo más profundo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Grant comprendió que no podía ignorar lo que había visto. Aunque no tenía claro por qué, lo único evidente era que aquel pastel vencido no era el final de la historia, sino el primer indicio de algo que estaba a punto de desenterrarse. Y lo que él aún desconocía era que las respuestas que tanto buscaba no estaban lejos. Estaban dentro de ese albergue esperando ser encontradas en el momento oportuno. La verdadera revelación comenzaría cuando decidiera dar su siguiente paso, un paso que cambiaría el rumbo de todo. Después de aquella noche inquietante, Grant Hale no pudo ignorar las imágenes que había presenciado. El pastel caducado, sostenido con tanto cuidado, la niña desplazándose con pasos calculados, la proximidad de un cumpleaños que nadie más parecía recordar. Con la mente llena de preguntas, decidió regresar al albergue a la mañana siguiente, esta vez con la intención de observar más allá de la superficie. Quería entender si lo que había visto era un hecho aislado o parte de un patrón más profundo. Desde su vehículo, estacionado a una distancia estratégica, analizó los movimientos alrededor del edificio. El albergue iniciaba su actividad diaria con una organización que parecía mínima, pero suficiente para mantener cierta estructura. Merrill salió brevemente al patio, llevando una caja que había sido adaptada como contenedor para sus pertenencias personales. Sus movimientos eran precisos, casi metódicos, como si cada acción formara parte de una rutina que no podía romper. Grant se dio cuenta de que esa disciplina no era común en niños de su edad, especialmente aquellos que habían pasado por situaciones de abandono. Mientras la niña se dirigía a un pequeño lavadero exterior, él observó cómo manipulaba sus objetos con extremo cuidado. Una libreta, varios lápices gastados y un par de hojas con trazos coloridos parecían ocupar un lugar importante entre sus cosas. Eso despertó la atención de Grant, quien comenzó a sospechar que la historia de Merrill tenía capas que aún no habían sido reveladas. No era solo una menor en situación vulnerable, había señales de que poseía habilidades o intereses que podrían explicar parte de su comportamiento reservado. Consciente de que observar desde lejos no sería suficiente, Grant buscó información pública sobre el albergue y encontró datos dispersos que revelaban una realidad común: falta de recursos, personal limitado y una estructura dependiente de donaciones temporales. Nada parecía indicar irregularidades, pero sí una vulnerabilidad institucional que podía afectar directamente a quienes vivían allí. Ese dato lo llevó a considerar que, quizá, la vida de Merrill estaba condicionada por más factores de los que se podían ver a simple vista. Un paso más detallado lo llevó a revisar registros municipales sobre menores acogidos. No esperaba encontrar nada relevante, pero un dato específico llamó su atención. El expediente de Merrill tenía secciones incompletas, fechas cruzadas y notas sin actualización reciente. Ese desorden administrativo no era común. Lo habitual era que, incluso en instituciones con poco personal, los datos esenciales se mantuvieran al día. Esta irregularidad despertó en él una preocupación distinta a la inicial. Ya no se trataba solo de una niña con necesidades básicas, sino de la posibilidad de que existieran omisiones significativas en su historial. Esa noche, mientras comparaba la información recopilada con lo que había observado, notó que varios elementos se repetían de manera inquietante. La autonomía excesiva de Merrill, la falta de registros claros y la aparente indiferencia de los responsables sobre sus actividades diarias formaban un patrón que no podía ignorar.
Había huecos demasiado amplios en su historia, y nadie parecía dispuesto a explicarlos. Grant comprendió que la situación requería más que una intervención emocional o impulsiva. Necesitaba verificar datos, entender el origen de esas inconsistencias y averiguar si la niña corría algún tipo de riesgo que aún no era evidente. Lo que había empezado como una intención de ayudar comenzaba a transformarse en una investigación silenciosa, motivada por un presentimiento que no lograba abandonar. Aún sin tomar una decisión definitiva, se propuso regresar al albergue en un momento del día en que pudiera observar la interacción entre los adultos y los menores. Sentía que algo dentro de ese lugar no coincidía con lo que mostraban sus informes. Y mientras la noche avanzaba, la idea de que Meryl podría estar envuelta en una situación más compleja de lo que aparentaba se volvió inevitable. El siguiente hallazgo sería determinante, pues revelaría una pieza clave del rompecabezas que había permanecido oculta incluso para quienes convivían con ella. La decisión de regresar al albergue no fue impulsiva, fue una consecuencia directa de las irregularidades que Grant Hale había encontrado en el expediente de Meryl. Aquellas fechas que no coincidían, las notas administrativas incompletas y las evaluaciones ausentes revelaban algo más que descuido. Para alguien acostumbrado a revisar documentos con precisión corporativa, esos vacíos eran señales de alerta que no podían ser ignoradas. Si la información básica de la niña estaba fragmentada, también lo estaría su historia personal. Grant regresó en un horario distinto al anterior, cuando el albergue se encontraba en plena actividad. Desde un punto discreto, observó cómo los menores seguían una rutina aparentemente establecida, aunque con un control mínimo por parte de los adultos. Los encargados se movían entre tareas con prisa, sin prestar demasiada atención a los detalles. Esa falta de supervisión explicaba parcialmente la autonomía de Meryl, pero no justificaba el estado desordenado de su expediente. La niña apareció minutos después, llevando consigo la misma libreta que Grant había notado el día anterior. Dentro del patio, se sentó en una mesa deteriorada y comenzó a dibujar con una concentración absoluta. Este comportamiento, lejos de parecer una simple actividad recreativa, evidenciaba una forma de introspección que contrastaba con la energía del resto de los menores. Mientras los otros niños corrían o jugaban, Meryl se mantenía inmóvil, enfocada, como si cada trazo fuera parte de un proceso interno que necesitaba mantener en secreto. Intrigado por esa conducta, Grant analizó la posibilidad de que el talento artístico de la niña fuese una característica conocida pero no registrada. Para comprobarlo, revisó nuevamente las bases de datos públicas y constató que no existía ninguna evaluación psicológica actualizada, ni informes escolares recientes que hablaran de sus habilidades. Los documentos mostraban lagunas temporales que sugerían que la niña llevaba tiempo sin recibir seguimiento formal. Era como si, en algún momento, su caso hubiese sido pausado sin explicación. Esa ausencia de información llevó a Grant a investigar el periodo previo a su ingreso en el albergue. Los registros indicaban que había sido trasladada desde 1980 a otro centro infantil, pero los documentos referentes a esa transición no estaban disponibles en línea. El hecho de que faltaran piezas en ambos lugares reforzó su sospecha. Algo en la historia de Meryl había sido omitido, quizá por descuido, quizá por falta de recursos, o quizá por causas que nadie había cuestionado. Mientras analizaba estos datos, también observó un patrón curioso en el comportamiento de la niña. Sus movimientos eran consistentes, repetitivos, casi memorizados. Había precisión en la forma en que guardaba sus lápices, doblaba sus hojas o acomodaba su caja improvisada.
Esa constancia revelaba una necesidad de orden que no era común en menores que habían pasado por entornos inestables. Era un indicio claro de que Merrill había creado sus propias estructuras para compensar la falta de seguridad externa. Para Grant, este detalle no solo era revelador, sino que confirmaba su sospecha de que la niña había vivido algo que la había llevado a actuar con esa disciplina. Más tarde, mientras revisaba informes públicos sobre el albergue, encontró un dato que no esperaba. En los últimos meses, varias inspecciones estatales habían sido pospuestas o reprogramadas por motivos administrativos. Aunque aún no representaban una infracción formal, la repetición de estas reprogramaciones sugería que el centro no estaba en su mejor momento organizativo. Este descubrimiento abrió la posibilidad de que la situación de Merrill fuese un reflejo directo del desorden institucional. La combinación de estos elementos, un expediente incompleto, hábitos de supervivencia estructurados y supervisión deficiente en el albergue, llevó a Grant a una conclusión inevitable. Había más información sobre la niña que no estaba a simple vista. Era necesario profundizar en su pasado inmediato, rastrear su transición entre centros y verificar si existían documentos extraviados, voluntaria o involuntariamente. Mientras la tarde avanzaba, Grant tomó la decisión de iniciar una revisión más exhaustiva, esta vez enfocándose en personas que hubieran tenido contacto con Merrill antes de llegar al albergue actual. Sentía que estaba a punto de encontrar una pieza clave, algo que explicaría no solo su comportamiento, sino también las irregularidades en su historial. Lo que todavía no sabía era que la primera pista aparecería antes de lo previsto, y no vendría de un documento oficial, sino de un objeto aparentemente insignificante que Merrill mantenía cerca de ella en todo momento. La atención de Grant Hale se había concentrado por completo en los vacíos documentales que rodeaban la vida de Merrill, pero no esperaba que la pista más reveladora llegara de algo tan simple como el interior de su caja improvisada. Mientras continuaba su observación desde el exterior del albergue, notó que la niña repetía un patrón constante. Cada vez que guardaba sus pertenencias, colocaba un pequeño objeto en el fondo del contenedor, siempre protegida por su cuerpo para impedir que otros lo vieran. Aquella insistencia no era casualidad. Era un comportamiento defensivo, aprendido, y sugería que el objeto poseía un valor significativo. Con la paciencia de alguien acostumbrado a analizar movimientos corporativos y decisiones financieras, Grant enfocó su atención en ese detalle. Durante una de las jornadas en que el patio estaba casi vacío, Merrill acomodó cuidadosamente sus dibujos, lápices y hojas dobladas. Solo cuando creyó que nadie la observaba, extendió por unos segundos el misterioso objeto en sus manos antes de volver a guardarlo. Aunque la distancia impedía verlo con claridad, Grant distinguió un material rígido y una forma rectangular, probablemente una tarjeta o credencial. Este descubrimiento generó una nueva línea de preguntas. ¿Cómo había obtenido la niña algo así? ¿Por qué lo ocultaba? ¿Y qué relación tenía con las irregularidades en su archivo? Impulsado por esa incógnita, Grant amplió su investigación hacia el centro infantil del que Merrill había sido trasladada. Aunque la información pública era limitada, encontró un registro que mencionaba la pérdida parcial de documentos durante un cambio administrativo. En circunstancias normales, esa explicación habría sido suficiente, pero ahora, combinada con el comportamiento de Merrill, parecía parte de una secuencia más compleja. Era improbable que la niña guardara un objeto con tanto celo sin un motivo importante. Al analizar informes anteriores, Hale descubrió que el traslado de Merrill había ocurrido después de un suceso clasificado como incidente interno.
aunque la descripción era demasiado general para entender lo que había ocurrido. Este término, usado con frecuencia cuando no se quieren dar detalles, indicaba que existía un evento no documentado públicamente. Ese vacío coincidía, además, con el periodo en que su expediente se volvió inconsistente. Cada elemento aislado era insuficiente, pero todos juntos formaban un patrón difícil de ignorar. La investigación tomó un giro inesperado cuando Grant comparó la fecha del supuesto incidente con la fecha de ingreso de Merrill al nuevo albergue. La distancia temporal entre ambos eventos era demasiado corta para tratarse de un traslado rutinario. Ese tipo de movimientos solían programarse con antelación, no ejecutarse de manera precipitada. Esto sugería que el cambio pudo haber sido una medida rápida, posiblemente relacionada con la protección o el bienestar inmediato de la menor. Mientras analizaba todos estos datos, también notó que el objeto oculto parecía estar vinculado a ese periodo específico. La forma en que Merrill lo guardaba reflejaba un apego particular, como si contuviera información que no debía perder. Para Grant, esta conducta confirmaba que la niña tenía conciencia, aunque limitada, de la importancia de aquello. La pregunta era: ¿importancia para quién? Consciente de que necesitaría una base sólida para intervenir de manera formal, Grant comenzó a preparar un plan que le permitiera obtener acceso a los registros más antiguos sin provocar alarma. Su objetivo era reconstruir la trayectoria completa de la niña, desde su ingreso en el sistema de protección hasta su llegada al albergue actual. Si ese objeto rectangular era lo que él sospechaba, una identificación, un documento recortado o una credencial perteneciente a alguien más, podría contener datos que nunca fueron registrados o que se retiraron deliberadamente. La tensión aumentó cuando, en uno de los cambios de turno en el albergue, Merrill fue llamada al interior del edificio por uno de los adultos. Antes de entrar, hizo algo que Grant nunca había visto. Tocó su caja con un gesto leve, casi ritual, asegurándose de que el objeto estuviera en su lugar. Ese acto confirmó la relevancia del contenido. Y aunque salió minutos después, sin señales visibles de preocupación, la forma en que miró brevemente hacia el patio indicó que había una historia oculta detrás de su rutina. Grant supo entonces que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. La próxima pista no vendría de análisis externos, sino de acercarse a la fuente original, aun si eso significaba involucrarse más de lo que había planeado. El siguiente descubrimiento ya no sería sobre el albergue, sino sobre el pasado inmediato de la niña, un pasado que parecía haber sido empujado a la sombra por razones que aún nadie había explicado. Lo que encontraría al seguir la pista del objeto sería decisivo y revelaría una conexión inesperada entre Merrill y el incidente que había marcado su traslado repentino. La investigación de Grant Hale sobre Merrill había alcanzado un punto crítico. Cada elemento que había observado, cada documento incompleto y cada comportamiento meticuloso de la niña apuntaban hacia una verdad que necesitaba ser comprendida antes de actuar. El objeto que Merrill guardaba con tanto celo había sido identificado finalmente. Se trataba de una credencial escolar parcialmente dañada, que contenía información sobre su matrícula, su historial académico y, sorprendentemente, un registro de talentos especiales que nunca había sido considerado por las autoridades del albergue. Esto no solo confirmaba la capacidad excepcional de la niña, sino también la negligencia institucional que había permitido que permaneciera en la sombra durante tanto tiempo. Con estos datos en mano, Grant decidió que era momento de intervenir de manera directa. La situación ya no podía resolverse únicamente con observaciones externas.
La niña necesitaba un entorno seguro, reconocimiento de sus habilidades y la posibilidad de desarrollarlas. Su aproximación, cuidadosamente planificada, no buscaba imponer cambios drásticos de inmediato, sino crear condiciones en las que Meryl pudiera confiar y adaptarse a una nueva realidad sin sentirse desplazada. El primer paso fue establecer contacto formal con los responsables del albergue y presentarles la documentación completa, mostrando evidencia de los vacíos existentes y el historial de talentos que la niña poseía. Esta acción no buscaba culpabilizar a nadie, sino garantizar que Meryl recibiera el apoyo adecuado. Las autoridades, al constatar la información, reconocieron la situación y facilitaron la transición de la menor hacia un entorno más adecuado, comprendiendo que su bienestar dependía de un cambio inmediato. Simultáneamente, Grant implementó medidas para fortalecer la seguridad emocional de Meryl. A través de una planificación gradual, le ofreció un espacio privado donde pudiera continuar con sus dibujos y proyectos, un entorno donde sus rutinas de organización y cuidado personal fueran respetadas. La libertad para mantener ciertos hábitos se convirtió en un elemento clave para que la niña pudiera adaptarse sin sentir que su identidad estaba siendo anulada. Cada detalle fue pensado para equilibrar la estabilidad con la autonomía que había aprendido a valorar. Durante las semanas siguientes se observó un cambio gradual en Meryl. Su concentración en los dibujos y la manera en que interactuaba con el nuevo entorno mostraban señales claras de confianza creciente. La disciplina que había desarrollado como mecanismo de supervivencia ahora se transformaba en herramientas para potenciar su creatividad y aprendizaje. Grant, por su parte, se mantenía atento a cada avance, consciente de que cada pequeño gesto representaba un paso hacia la reconstrucción de su vida. El desenlace de la historia se aproximaba no por un evento dramático, sino por la consolidación de un proceso que había comenzado con un pastel caducado y un objeto oculto. Cada acción, cada decisión, había sido guiada por hechos concretos y observaciones precisas, y no por impulsos emotivos. La transformación de la vida de Meryl era tangible, fruto de una intervención estructurada y sostenida. En este punto, Grant comprendió que su papel iba más allá de la supervisión o la ayuda puntual. Su intervención no solo había cambiado la rutina diaria de la niña, sino que también redefinía la forma en que la institucionalidad y la atención a menores podían ser revisadas y mejoradas. Lo que comenzó como curiosidad y preocupación se había convertido en un compromiso responsable con el bienestar de alguien cuya historia había sido ignorada demasiado tiempo. Mientras Meryl comenzaba a mostrar señales de seguridad y confianza, Grant sabía que la historia no terminaba allí. Los pasos siguientes implicarían un seguimiento continuo, adaptación a nuevos desafíos y el acompañamiento en el desarrollo de sus talentos. La transformación estaba en curso y cada avance confirmaba que incluso situaciones aparentemente insignificantes, como un pastel caducado, podían marcar el inicio de un cambio profundo. La historia de Meryl y Grant se cerraba en un punto de estabilidad y oportunidad, pero dejaba abierta la puerta a nuevas etapas y descubrimientos que seguirían moldeando su futuro. Tras semanas de observación y seguimiento, Grant Hale pudo comprobar que las acciones emprendidas habían comenzado a transformar la vida de Meryl de manera tangible. La niña, que en un inicio parecía aislada y cautelosa, empezaba a mostrar señales de confianza y seguridad. Su rutina, que antes se limitaba a proteger un pastel caducado y organizar minuciosamente sus pertenencias,
Ahora incluía espacios para aprender, explorar sus talentos artísticos y desarrollar habilidades sociales bajo un entorno estable y seguro. Grant continuó documentando cada avance. La precisión en sus dibujos, la manera en que compartía sus ideas con educadores y la creciente curiosidad por nuevas experiencias. Cada detalle confirmaba que la intervención estructurada, basada en hechos y observaciones, era más eficaz que cualquier impulso emotivo. La niña había aprendido a confiar en un adulto que, lejos de imponer cambios abruptos, respetaba su ritmo y valoraba sus intereses, proporcionando oportunidades concretas para crecer. Además, el millonario comenzó a involucrarse en el seguimiento de su educación y bienestar general, asegurándose de que los vacíos documentales que habían obstaculizado su desarrollo fueran subsanados. Se crearon registros completos y actualizados, y se establecieron protocolos para garantizar que Merrill tuviera acceso a evaluaciones regulares y programas diseñados para potenciar sus habilidades. Cada acción estaba basada en la evidencia que Grant había reunido desde su primera observación, demostrando que el cambio sostenido requería planificación y compromiso constante. La transformación no se limitó a la niña. También impactó en la estructura del albergue. La evidencia recopilada y presentada por Grant permitió que los responsables reconocieran la importancia de mantener registros precisos y de implementar sistemas que priorizaran las necesidades individuales de cada menor. Lo que había comenzado como la observación de un pastel caducado se convirtió en una oportunidad para mejorar la gestión de todo el centro, beneficiando a otros niños que, como Merrill, dependían de la atención institucional. El desenlace se consolidó cuando Merrill, por primera vez, celebró su cumpleaños en un ambiente seguro y digno. El pastel que antes estaba vencido y escondido se reemplazó por uno fresco, rodeada de personas que velaban por su bienestar y la animaban a continuar desarrollando su talento. Este momento simbólico representaba la culminación de un proceso de descubrimiento, intervención y transformación basado en hechos observables y decisiones estratégicas. Grant comprendió que la historia de Merrill no era solo sobre rescate o ayuda momentánea, sino sobre la capacidad de identificar vacíos, entender patrones y tomar decisiones que tuvieran un impacto real y sostenible. La niña, gracias a la combinación de observación, evidencia y planificación, había pasado de un estado de vulnerabilidad a uno de oportunidad y desarrollo. Aunque la historia llegaba a su fin, el legado de esta intervención era claro. Cada pequeño detalle puede ser el inicio de un cambio profundo, y la constancia en la acción es más poderosa que la impulsividad. La vida de Merrill quedaba ahora en manos de una estructura sólida y de un adulto que entendía que la verdadera transformación requiere paciencia, respeto y estrategia. Y así, lo que empezó como un simple acto de curiosidad frente a un pastel caducado, terminó siendo una lección sobre cómo las decisiones informadas pueden cambiar vidas. La historia de Merrill y Grant se cerraba, pero la inspiración para actuar frente a la injusticia y la negligencia permanecía abierta para todos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo para que más personas puedan descubrir historias reales que inspiran. Cada acción cuenta y juntos podemos llevar conocimiento y motivación a más vidas. Tras semanas de observación y seguimiento, Grant Hale pudo comprobar que las acciones emprendidas habían comenzado a transformar la vida de Merrill de manera tangible. La niña, que en un inicio parecía aislada y cautelosa, empezaba a mostrar señales de confianza y seguridad. Su rutina,
que antes se limitaba a proteger un pastel caducado y organizar minuciosamente sus pertenencias, ahora incluía espacios para aprender, explorar sus talentos artísticos y desarrollar habilidades sociales bajo un entorno estable y seguro. Grant continuó documentando cada avance. La precisión en sus dibujos, la manera en que compartía sus ideas con educadores y la creciente curiosidad por nuevas experiencias. Cada detalle confirmaba que la intervención estructurada, basada en hechos y observaciones, era más eficaz que cualquier impulso emotivo. La niña había aprendido a confiar en un adulto que, lejos de imponer cambios abruptos, respetaba su ritmo y valoraba sus intereses, proporcionando oportunidades concretas para crecer. Además, el millonario comenzó a involucrarse en el seguimiento de su educación y bienestar general, asegurándose de que los vacíos documentales que habían obstaculizado su desarrollo fueran subsanados. Se crearon registros completos y actualizados, y se establecieron protocolos para garantizar que Merrill tuviera acceso a evaluaciones regulares y programas diseñados para potenciar sus habilidades. Cada acción estaba basada en la evidencia que Grant había reunido desde su primera observación, demostrando que el cambio sostenido requería planificación y compromiso constante. La transformación no se limitó a la niña. También impactó en la estructura del albergue. La evidencia recopilada y presentada por Grant permitió que los responsables reconocieran la importancia de mantener registros precisos y de implementar sistemas que priorizaran las necesidades individuales de cada menor. Lo que había comenzado como la observación de un pastel caducado se convirtió en una oportunidad para mejorar la gestión de todo el centro, beneficiando a otros niños que, como Merrill, dependían de la atención institucional. El desenlace se consolidó cuando Merrill, por primera vez, celebró su cumpleaños en un ambiente seguro y digno. El pastel que antes estaba vencido y escondido se reemplazó por uno fresco, rodeada de personas que velaban por su bienestar y la animaban a continuar desarrollando su talento. Este momento simbólico representaba la culminación de un proceso de descubrimiento, intervención y transformación basado en hechos observables y decisiones estratégicas. Grant comprendió que la historia de Merrill no era solo sobre rescate o ayuda momentánea, sino sobre la capacidad de identificar vacíos, entender patrones y tomar decisiones que tuvieran un impacto real y sostenible. La niña, gracias a la combinación de observación, evidencia y planificación, había pasado de un estado de vulnerabilidad a uno de oportunidad y desarrollo. Aunque la historia llegaba a su fin, el legado de esta intervención era claro. Cada pequeño detalle puede ser el inicio de un cambio profundo, y la constancia en la acción es más poderosa que la impulsividad. La vida de Merrill quedaba ahora en manos de una estructura sólida y de un adulto que entendía que la verdadera transformación requiere paciencia, respeto y estrategia. Y así, lo que empezó como un simple acto de curiosidad frente a un pastel caducado terminó siendo una lección sobre cómo las decisiones informadas pueden cambiar vidas. La historia de Merrill y Grant se cerraba, pero la inspiración para actuar frente a la injusticia y la negligencia permanecía abierta para todos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo para que más personas puedan descubrir historias reales que inspiran. Cada acción cuenta y juntos podemos llevar conocimiento y motivación a más vidas.